he olvidado. Ahora sí. Entonces les decía que esta función es una de las funciones más representativas del poder y de la belleza del paradigma funcional, que ha sido justamente implementada en muchos lenguajes de programación, está siendo implementada en muchos lenguajes de programación, en las nuevas versiones, por lo poderosa que es, ¿no? Entonces, fíjense que es una función de alto orden, trabaja con funciones. Yo le doy una función, un valor, función, valor, función, valor. Y prácticamente puedo definir todas las funciones estándar sobre listas utilizando esta función. Así de genérica es. Entonces vamos a ver cómo aquí ya les he mostrado que algunos ejemplos, ¿no? He definido todas estas funciones usando esa función fold. ¿En qué consiste esta función fold? Les voy a mostrar directo. Ya. La función fold, les voy a mostrar la definición con pocos elementos para que se entienda. Fold R recibe un operador cualquiera, voy a llamarle, eh, podría recibir una función o un operador. Inicialmente voy a poner un operador, voy a poner O a ese operador. Y fold es enrollar a la derecha. Fold right es enrollar. Fold es enrollar y R de right a la derecha. ¿Ya? Recibe un operador, un valor inicial A, digamos, y una lista. Voy a poner los elementos en mi lista. Y lo que hace es aplicar el operador. Vamos a usar esa O para representar el operador. Les estoy poniendo con 4 elementos en la lista para que no se rayen con los puntos suspensivos, ¿no? Obviamente sirve para cualquier lista. Eso es lo que hace esta función. Y cuando la lista es vacía, devuelve A. Esta definición en realidad está definida recursivamente, pero yo aquí les estoy mostrando lo que hace, ¿ya? Entonces, en realidad, si ustedes se fijan, si ustedes se acuerdan, yo puedo representar una lista utilizando el operador 2 puntos y la lista vacía. Entonces yo tengo 1, 2 puntos, 2, 2 puntos, 3, 2 puntos, 4, 2 puntos, 5, 2 puntos, lista vacía, ¿no? Y eso me devuelve la lista. Y en realidad, ayer les había dicho que esto es como si hiciera de esta manera. Porque este operador está definido para tener precedencia a la derecha. Entonces, me voy a copiar esto. En lugar de tener x1, 2, tuviera fuera la lista que tenemos arriba, x1, x2, x3, x4. Voy a ponerme los espacios aquí para que se note mejor.
Lo que hace esta función es lo siguiente. Lo que hace es lo siguiente. Toma este operador, lo vamos a poner con verde, este operador, y reemplaza donde tengo los dos puntos. Entonces, reemplaza el constructor, el dos puntos, por ese operador. Y la lista vacía la reemplaza por A. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera vamos a hacer con números. Si en lugar de tener X tuviera estos números y le pondremos 10, digamos, le pondremos, ya está en 4. Entonces, si yo hago fold R, si yo a esta lista le aplico fold R más 0, si le aplico eso a esta lista, lo que va a hacer fold R es reemplazar todo por el más. Entonces, este es más. Entonces, esto va a ser más, 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 más. Y el 0 va a reemplazar la lista vacía y por tanto me va a devolver la sumatoria, ¿no? 14, 15, 16, 17. Si yo reemplazara por y 1, entonces va a ser por 1 y me va a devolver la productoria. 4 por 10, 40, 4 por 2, 80. Y así, en realidad yo estoy aprovechando la estructura de la lista para que los elementos se procesen de la manera que yo quiero. Entonces yo les estoy diciendo acá, elementos súmense, elementos multiplíquense. Podría decirle elementos cambien su valor de acuerdo a esta función, ¿no? Si hiciera el map y demás. Entonces estoy aprovechando la estructura de la lista. Eso es lo que hace la función for. Entonces, aquí está la definición. Fíjense que en este caso estoy usando un operador, es un operador cualquiera y es la definición que acabamos de ver, ¿no? Pero también puede trabajar con funciones, ¿no? Entonces es lo mismo, solo que la función la pongo adelante, ¿no? Entonces en lugar de tener el operador acá, pongo la función adelante, pero es lo mismo. Con operador se entiende mejor porque está reemplazando el constructor por el operador, ¿no? Entonces, por eso es que les he mostrado con el operador. Entonces, aquí espero que hayan evaluado ustedes estas expresiones como les había pedido. Si no lo han hecho, háganlo de tarea, ¿no? Foldere por, entonces traten de, pónganse estas definiciones y apliquen para que se vayan ubicando en lo que hace la función for, ¿no?
Em, Al igual que foldere, también existe foldele, pero no se preocupen por esta función. Una vez que dominen foldere, si quieren pueden pensar en foldl, que es al revés, ¿no? Es enrollar hacia la izquierda. Entonces, cuando quiero que los elementos se operen hacia la izquierda. Pero si saben foldere, estamos al otro lado. Entonces, aquí se nota mejor cuando hago foldere operador A de esta lista, reemplaza los dos puntos por ese operador, ¿no? Entonces, reemplaza los puntos estructurales por funciones. Entonces, si esta es mi lista, va a reemplazar el dos puntos por el operador. Entonces, si queremos que los elementos se sumen, voy a reemplazar los puntos estructurales por más y cero. Entonces voy a llamar a folder más cero. Y entonces los dos puntos se van a reemplazar por más. Y voy a tener la sumatoria. Si quiero que se multiplique, voy a reemplazar los puntos estructurales por el operador por y 1. Y voy a obtener la productoria de los elementos. Si quiero que los elementos se cuenten, voy a reemplazar los puntos estructurales por esta función y 0. Entonces se va a cambiar y los elementos se van a contar. Si ustedes se fijan, esta función recibe el elemento de la lista y el resultado hasta el momento. Entonces lo que hace es ir contando, ¿no? Cada elemento de la lista lo vuelve 1 y suma y, que sería el resultado hasta el momento. E inicializa con 0, ¿no? Entonces va a ser 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. Y voy a tener la cantidad total de elementos en la lista. Esto me devuelve la lista invertida. Entonces, si aplico la función f a cada elemento, entonces lo que tengo que hacer es colocar este elemento al final de la lista. Eso es lo que está haciendo. X representa cada elemento de la lista. Este es el resultado hasta el momento. Y lo que hago es añadir el elemento al final de mi resultado hasta el momento. Entonces, la primera vez me va a devolver el 4. La siguiente vez me va a devolver 4, 3. La siguiente vez me va a devolver 4, 3, 2. Y la siguiente vez me va a devolver 4, 3, 2, 1, que es justamente la lista invertida. Entonces, como verán, yo puedo, les digo en realidad a los elementos cómo tienen que operarse entre ellos para obtener el resultado que yo quiero. Yo asemejo esto como un trabajo de hormiguita, ¿no es cierto? Yo simplemente digo, van a hacer esto entre ustedes, pero todos vamos a hacer lo mismo, todos vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar esta función y vamos a trabajar en equipo, ¿no? Eh, si se fijan, si esto los ayuda más, es como que viéramos esto como un árbol, ¿no? Si tenemos una lista, entonces 3. Entonces este es el operador dos puntos. Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Esto representa 2, 3, 4 y lista vacía. Entonces la lista vacía devuelve un resultado. Digamos, si quiero que se sumen,
esto va a ser 0. Entonces, este, que es más, va a sumar 4 más 0, 4. Entonces va a devolver 4. Este, que era más, va a recibir lo que le mandaron y va a ser 3 más 4, 7. Entonces va a devolver 7. Y este se va a operar con este, 2 más 7, 9. Entonces ya tengo el resultado. Entonces es como un trabajo en equipo. Esa es la función fold. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces vamos a tratar de hacer eh, ejercicios. Vamos a tratar de definir eh, map. A ver, les voy a mostrar cómo se me ocurren las soluciones, porque cuando uno pone así directamente, parece como magia, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que pasa es que como yo ya conozco bien la función folderé, me imagino todo ese árbol, todo esto, este proceso que me va a permitir calcular el resultado y eso me ayuda a que yo directamente ponga la función. Pero para llegar a eso tengo que pensar. A ver, vamos a hacer mi map. Yo quisiera hacer map. Vamos a usar Word para que pueda pintar. Ya. Si yo quisiera calcular map, me pongo un ejemplo concreto. Map, digamos, map por 10, digamos, de la lista 1, 2, 3, 4. Esto me tendría que devolver eh, me tendría que devolver la misma lista pero transformada con esto, con la función. Entonces me pongo un ejemplo concreto para poder pensar. Ya les estoy mostrando cómo pueden empezar a engancharse con esta función. Y entonces esto me va a devolver el resultado que sería 10, 20, 30, 40. Entonces ahora yo digo, si yo tuviera que definir map utilizando folderé, tendría map por 10, digamos. Si tuviera que hacer esto con folderé, yo tengo que definir F y A. Yo tengo que definir esa función U operador y A que se aplique a esa lista. Entonces yo tengo que resolver todo definiendo F y A. Esta es la clave. Solo tengo que definir estos dos. Tengo que resolver todo definiendo estos dos. Entonces yo sé, me pongo la definición de Foldere, que va a ser F. Pueden ponerse las definiciones, pueden aumentar a su chanchulia, ya les había dicho que se hagan una chanchulia. Pueden poner esto a su chanchulia.
Ya, entonces ya tienen esto en su chanchulla. Y entonces simplemente tienen que ponerse la definición. Folder FA de una lista, como es una función, me fijo acá y lo que tengo que devolver es esto. Como mi lista es justo 1, 2, 3, 4, a ver, vamos a hacer f de 1, luego f de 2, f de 3, f de 4, y en lugar de lista vacía coloco A, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta función. Entonces, yo me tengo que fijar qué tendría que ser A y qué tendría que ser F para que yo llegue a este resultado. Este es mi objetivo. Tengo que llegar a este resultado con estos valores. Fíjense, si traten ustedes de deducir el tipo, aunque ya se los he puesto acá, pero como ejercicio podrían deducirlo. Fíjense que si mi resultado es A, el valor de mi valor inicial, pucha, casualmente se llama A. Ya, este es el valor, este es el tipo, ¿no? A ver, le voy a cambiar C. Ya. Fíjense que el tipo de la función es este. Es el tipo de la función. Entonces, mi primer elemento, mi A, tiene que ser del tipo de... Este es A. Esta es... Ay, los estoy rayando. Vamos a dejar este en azul. No es ese por 10. Esta función es esta, ¿no? Entonces, el tipo de la función f devuelve un valor de tipo c, que es el mismo valor de mi elemento a, de mi valor inicial con el que mis elementos se van a procesar. Mi lista puede ser de diferente tipo, de tipo b, pero mi resultado es de tipo c. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy esperando como resultado una lista, mi función tiene que devolver una lista y mi A tiene que ser una lista. Si estoy esperando como resultado un número, mi resultado tiene que ser número, mi A es número y mi función tiene que devolver un número. Entonces yo acá veo que A tendría que ser una lista porque mi resultado es una lista. Entonces puedo pensar inicialmente en una lista vacía. Entonces voy a poner lista vacía y tendría acá la lista vacía. Teniendo eso, yo voy viendo qué tendría que pasar con esto. Voy a poner acá mejor así. Y voy a ir poniendo el resultado hasta el momento. Yo tendría que, como resultado de hacer F4 lista vacía, tendría que tener algo parecido a esto. Entonces tendría que tener el 40, ¿no? Para que se parezca al resultado que yo quiero. Entonces tendría que ir construyendo ese resultado que quiero. Esto me tendría el 3 procesado con el 40, me tendría que devolver esto. Entonces, ya me voy dando cuenta de qué es lo que tengo que devolver.
Esto me tendría que devolver, para que se parezca más a esto, me tendría que devolver el 20, 30, 40, ¿no? Entonces, f de 2 aplicado a esa lista me tendría que devolver 20, 30, 40. Entonces, ahorita yo no estoy definiendo f, estoy tratando de ver qué es f. Y luego f aplicado a esto me tendría que devolver ese resultado final, ¿no? Que sería 10, 20, 30, 40. Entonces aquí yo me doy cuenta de que tendría que hacer f en cada punto. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está haciendo acá f? Está multiplicando por 10 el 4 y añadiéndolo a la lista. Multiplica por 10 el 3 y lo añade a la lista. Y así. Y por 10 es esta función, ¿no? Entonces yo ya me doy cuenta de que map f de xs es igual a fold r. Aquí voy a poner g para que no confundamos. Entonces esta es esa función roja, ¿no? Entonces map g de xs sería fold r f a de xs, donde a sería, ya he visto que tendría que ser una lista vacía. Y f, la función f, la función f recibe un elemento de mi lista, que es un elemento de mi lista, le llamaremos x. No sé qué color poner, pondré lila. Entonces recibe un elemento de mi lista. Recibe un elemento de la lista, ¿no es cierto? Y el resultado hasta el momento. Mi resultado hasta el momento inicialmente es la lista vacía. Luego va a ser esto y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa función? Tiene que aplicar la función aquí, aplica la función por 10 al 4 y añade al principio de la lista. Entonces, tiene que aplicar la función g a este elemento y ese resultado añadirlo a la lista, al resultado hasta el momento. Y así defino mi función map utilizando folder. Entonces yo tengo que resolver todo definiendo qué es f y qué es a. ¿Sí? ¿Está claro? Así es como tienen que pensar. ¿Preguntas? Entonces, para que ustedes aprendan bien el map, tienen que hacer esto que les estoy mostrando. O sea, no es que a la primera, les voy a mandar esto por WhatsApp, no es que a la primera se les va a ocurrir. De repente, para definir una función van a estar pensando muchos minutos viendo
cuál es la combinación perfecta, cómo tienen que ir operándose esos elementos, ¿no? Entonces, tienen que dedicarle tiempito, no va a ser automático, no pueden hacer a la adivinanza, digamos. Entonces, háganse un, un resumen de la función, pónganse en su chanchulla y a tratar de resolver los ejercicios de la práctica. ¿Ya? ¿Preguntas? Mejor para que se vea mejor, vamos a poner, voy a sacar de aquí. ¿No hay preguntas? Entonces se ponen la chanchulla y se ponen el ejemplo. Entonces ahora, ay, no sé qué ha pasado. Pucha, qué macana. No habré escuchado. Y ahí ya les he pasado. Ya. Listo, chicos. Entonces, a ver, traten de hacer ustedes ahora el filter en el... Ah, no, ya no queda nada. Tarea para la siguiente clase, entonces, hacer la práctica de Foldere, que ya la tienen disponible en Classroom, ¿ya? Voy a dejar de grabar.